Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, estamos en el marco de la cátedra de Kugler, parte de una serie, de una invención que podríamos llamar así a esto que se dio en el marco del Consejo Académico del SEA, una propuesta que se produce en las instituciones. Busque otros espacios de diálogo, ese es el espíritu de la Carta de Kugler. Se creó en el año 2019, como les decía, y ha tenido diversos formatos, diversos modos de interlocución, paneles, mesas, conferencias. Bueno, y este año se pensó en una conjunción en torno a ejes, donde confluyen los programas de nuestro centro para hablar de temáticas que atraviesan ese. Le voy a dejar hacer esto al principio y voy a sentar a participar ahí como oyente. ¿Puedo preguntar después? Sí. Gracias. Cosas que se La pregunta que le pusimos al contenido. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo aquí presentes en la mesa, el programa que abre este ciclo, que va a tener una serie de encuentros. Este es el primero, y luego tenemos el 22 de agosto, vamos a tener otro, uno en septiembre y dos en octubre, uno de ellos una mesa de invitados que va a desear. Bueno, la idea de hacer un espacio de diálogo transversal a los programas, de trabajo colectivo, de conversación entre los programas, hace rato que está en el ánimo y en el deseo de muchos de nosotros que integramos los programas, pero sobre todo empezó a cobrar forma el año pasado, pues algunos de los presidentes asistieron al primer encuentro de programas y de investigación del SEA, y bueno, nos pusimos en una comisión representativa de las áreas y de algunos programas a trabajar en el formato que podíamos dar. Buscamos una temática que nos pareció que convocaba, que nos interpelaba en un contexto particularmente difícil para la universidad pública, para la cultura en general del país también, y tenía que ver con los discursos de la calidad, sobre todo, tiene que ver con el planteo de esta mesa, especialmente la primera mesa, y le pusimos como título justamente el Estado en disputa, estatalidad, universidad pública y cultura. Las mesas que vendrán, los encuentros también como tocando diferentes ejes temáticos que tienen que ver con las investigaciones que hacemos dentro de los programas, pero también con el contexto local, como decía, que nos motiva a pensar y a compartir lo que venimos trabajando. Así que bueno, la mesa en sí la va a presentar su coordinador, aquí yo, uno de los programas, y nada, desear que podamos encontrar no solo en este, sino en los siguientes encuentros, que lo hemos hecho así, bien espaciado para que podamos venir todos, ¿no? Que encontremos la posibilidad de agendar y de dedicarle al menos una vez al mes o 2 veces al mes a este diálogo entre programas. ¿Qué hay ahí, perdón, en la mesita? En la mesita hay café, para quienes tienen servicio, estamos casi en el horario de la hora del té y unos criollitos. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Esta es la primera mesa. Los programas que participan son construcciones neoliberales, enfoques jurídicos, políticos internacionales de la teoría crítica. El otro programa es fuentes de datos sociodemográficos, estimaciones y proyecciones de la población. El otro programa es estudios de comunicación y ciudadanía. Los dos programas nuevos son los conflictos violentos internacionales contemporáneos, enfoques teóricos transdisciplinares para su comprensión y percepción. El otro programa nuevo que es proceso de innovación docente en torno a tecnologías, aulas y biografías de algoritmos. Cada uno va a empezar con construcciones neoliberales, que es María Teresa Piñero, en 10 minutos más o menos, para exponer las ideas principales y las preguntas de profesora disparadora. Después cada uno va a continuar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el programa nuestro, que bueno, ya hemos venido hablando muchos años, nosotros trabajamos justamente en las construcciones neoliberales. Las construcciones vienen a ser esos dispositivos a través de los cuales el neoliberalismo opera.
En ese sentido, esos dispositivos, los proyectos dentro del programa se asientan en una dimensión internacional y de regionalización, en una dimensión de construcción de subjetividades y en una dimensión de un gran paraguas que está más vinculado a psicoanálisis política. Es un gran paraguas alrededor de esas diferentes líneas han hecho producciones a lo largo de estos años para dar cuenta, como dije, de cómo se van construyendo dispositivos. Estos dispositivos son del orden jurídico, son del orden político, son del orden económico, son como los salvoconductos que tiene el neoliberalismo para instalarse en los contextos nacionales. En ese orden hemos trabajado fuertemente lo que ha sido la deuda externa como una construcción neoliberal que a partir del 2015 aparece como un dispositivo central de gobernanza política por acumulación de deuda, en Argentina particularmente, pero presente en América Latina. Ese ha sido un tema que hemos trabajado ampliamente en el 2015 en adelante. Y por supuesto mucho lo que tiene que ver con las subjetividades en épocas de neoliberalismo. Sobre todo trabajamos lo que eran las micropolíticas del neoliberalismo, específicamente asentadas en dispositivos burocráticos administrativos, como por ejemplo lo que son, lo que trabajamos en algún momento, como el Banco Provincia de Córdoba transforma ciertos créditos que había otorgado, les da una vuelta por un dispositivo internacional donde el crédito, en vez de ser para justamente una forma de entenderlo como una inversión social, pasa a ser un componente más de deuda personal, a través de una fuerte acumulación de intereses. Bueno, no me puedo empezar con esto, paso, pero eso es un ejemplo. Me interesa remarcar lo que estamos agobiados este año en este programa, que es la pregunta, o estamos trabajando de algún modo, una hipótesis que estamos tendiendo, que es, bueno, estar mirando cómo este artefacto extrañísimo e inexistente en el mundo llamado libertarismo sirve como un puente de construcción de otros dispositivos neoliberales para la fortificación del PRO hacia las próximas elecciones. En ese orden, con esta hipótesis de trabajo, lo que vamos viendo, donde ya pensamos claramente que esto es todo un fortalecimiento del PRO que se va viendo en el escenario nacional, y que el libertarismo, que no existe en una parte del mundo, que no ha existido nunca como un sistema político, que no existe tampoco como una construcción ideológica, que solamente el libertarismo o el anarcocapitalismo es una cosa extrañísima, que no tiene ningún asidero, se encuentran ese tipo de expresiones. Solamente, no sé si ustedes alguna vez han entrado en lo que son los canales oscuros de los dispositivos virtuales que tienen que ver con el asalto al Capitolio que se hizo, ¿se acuerdan? En la época de Trump. Bien, bueno, lo que se construye ahí, a partir de ahí, es todo un sistema fluido de comunicaciones que tienen que ver con la construcción de artefactos ideológicos políticos que se utilizan luego como dispositivos para este tipo de proyectos. De manera tal que lo que nosotros venimos del trabajo central este año es ver qué construcciones neoliberales se van a ir haciendo, afianzando, construyendo a través de nuevos dispositivos para permitir este fluido tránsito, este artefacto inexistente, hacia una consolidación de un establecimiento de una derecha democrática. Democrática, tómenla así porque hay derecha democrática, pero en otras partes del mundo, neoliberalismo y democracia. Ese tránsito que se está haciendo, eso es lo que estamos estudiando. Entonces, nosotros tenemos, el trabajo que estamos haciendo es primero mostrar que esto no es sino una nueva fase del neoliberalismo, que como todo neoliberalismo, que es una construcción, es un proceso internacional, se ancla en las derechas nacionales. Las derechas nacionales son las claras derechas tradicionales en cada lugar, en cada país, y que se llaman nuevas derechas nada más que porque hay problemas globales que exigen ciertas respuestas de las derechas nuevas. No son las derechas nuevas, son los problemas, que tampoco son nuevos, pero son problemas globales que exigen nuevas respuestas.
sin duda que Venegas Lynch no podía pensar, la familia Venegas Lynch que construye la derecha en Argentina desde un punto de vista, es decir, el enclave entre las oligarquías nacionales, conjuntamente con los sectores más conservadores de la Argentina, estructuran el poder de la derecha en la Argentina, con los Alzogaray y demás. Bueno, no hace falta que hablemos de todo esto. No podían pensar lo que era la problemática del clima ambiental, el terrorismo internacional, el problema de la violencia de género, o lo que se llaman los problemas globales que se ven en la organización internacional, los tenemos registrados. Entonces, las nuevas derechas no son sino el acomodamiento a la necesidad de respuesta a estas viejas derechas, oligarquías nacionales, incorporar el neoliberalismo y crear los dispositivos necesarios para seguir produciendo lo que nosotros decimos que son depredaciones. Por eso nosotros llamamos a las construcciones neoliberales formaciones predatorias dentro de las diferentes naciones. Entonces, del neoliberalismo internacional no hay nuevas derechas. Son las mismas de siempre, acomodadas a ver cómo con los nuevos problemas globales se producen depredaciones nacionales y exclusiones. Y bueno, insistimos en esto, que queremos trabajar, que no hay que dedicarle ni un minuto intelectual a qué es el libertarismo, los libertarios o el anarcocapitalismo, porque no existe. Es un artefacto ideológico construido con un objetivo político central, que es permitir la entrada consolidada de la derecha argentina, ¿sí?, que ha estado vehiculizada en el 2015 por el grupo Macri y por todos sus socios, para instalarse definitivamente, bueno, ¿no? Pero para poder ganar las sucesivas elecciones. Y si uno mira el panorama, se va cerrando claramente todo, cooptando una oposición que no va teniendo ningún tipo de disidencia, con un modelo que la única disidencia que va prestando la oposición es con el excesivo, la excesiva derecha que está mostrando Milei, pero no para la derecha. Entran en el juego directamente. Entonces, esa oposición es la misma que después le va a prestar apoyo a Macri y a todos los sectores. Es la misma, exactamente. Los gobernadores, los partidos políticos ya están encausados en este tema. Si a esto le sumamos lo que es la fuerte dirigencia de la clase política, no, fuerte crisis de la dirigencia política en todos sus esquemas, dentro de la Argentina, bueno, hay ahí unos dispositivos neoliberales que se van construyendo para producir estos fines. Así que bueno, eso es básicamente a lo que nos estamos dedicando este año como una vuelta de tuerca a lo que está ocurriendo en el mundo. No aclaré la dinámica, pero van a exponer y después podemos hacer preguntas que se puedan relacionar con cada una de las ponencias. Todos. ¿Continúo yo? Bueno, gracias. Avísame el tiempo. Buenas tardes a todos los asistentes. Yo soy coordinador del programa de investigación sobre fuentes de datos sociodemográficos, estimaciones y proyecciones de población, que reúne en gran parte a los demógrafos que nos formamos en esta casa y que intentamos trabajar sobre el costado un poquito más estadístico y cuantitativo de la población. Con el fenómeno de la pandemia hemos ido corriendo un poco nuestro eje de investigación hacia tratar de describir cómo llegamos a la pandemia en términos de salud, condiciones de vida, etc. Cómo transitamos esos años y cómo salimos. Y particularmente estamos intentando ahora describir las diferencias regionales dentro del país, cómo nos tocó atravesar esa experiencia y cómo salimos. Especialmente tratar de ver las brechas internas regionales, tratar de ponerle números como para saber, por más que sabemos que el noreste es la zona más postergada del país, cuánto se aleja de las menos postergadas, y entre sí las demás regiones del interior, qué brechas hay en términos de salud, educación, particularmente salud. Sobre el eje que nos invitaron a participar de un curso sobre la estatalidad, tecnología y política, le avisé a Henry, no trabajamos el Estado en sí, nuestro
nuestro objeto de estudio es la población. Y nosotros usamos mucho el producto de información estadística, del cual el Estado es un gran productor, ¿no? Entonces se me ocurrieron dos afirmaciones eje para ordenar la exposición y ayudarlas a comprenderla. Primero, pensar el Estado como un gran productor de información estadística, en términos de discursos políticos con información estadística. Y por el otro lado, pensar la información estadística como datos socialmente construidos entre Estado y ciudadanía. Bien, lo primero tiene que ver con que el aparato de estadísticas públicas, digamos, los públicos que prácticamente tienen monopolio del Estado, utiliza la información cuantitativa y cualitativa que produce, le da el calificativo de oficial, ¿no? Entonces prácticamente no hay otra entidad en el país que, más allá de las provincias, puedan decir que producen datos públicos. Eso le da cierta seriedad que también es una convención social, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos que decir que gracias a el tamaño del Estado y la organización burocrática que tiene, entendida en un sentido clásico, weberiano y positivo, o sea, la gran estructura de administración, de reglas, de organización y de funcionarios que participan en la administración pública, es la que permite llegar a la batería de datos estadísticos que disponemos por la cantidad, digamos, de territorio a cubrir, población a registrar y los costos económicos que tiene. O sea, solamente el Estado-Nación y las provincias tienen presupuestos para financiar la producción de los datos estadísticos que habitualmente utilizamos. Nosotros la investigación, los medios de comunicación en sus comunicaciones y nosotros como ciudadanos al tratar de percibir, interpretar lo que ocurre a nivel social y político a partir de estadísticas. También hay información supraestatal a nivel internacional, pensando en organismos internacionales como ONU, OEA, de Organización Panamericana de la Salud. Son las organizaciones internacionales, también son grandes productoras de información estadística. Ahora, volviendo al caso más argentino, tenemos que también reconocer de que no hay prácticamente información estadística pública que no tenga contenidos ideológicos propios del gobierno de turno, porque es un hecho hasta humano, no solamente tiene intencionalidad política de buscar dar una imagen determinada, justificarse o legitimarse políticamente frente al electorado, a los medios de comunicación, o tratar de denostar la acción de gobierno del gobierno anterior, que fue peor que lo que está pasando ahora, culpa del anterior y del anterior, el uso justificativo del propio gobierno, de los propios intereses y denostar, digamos, de los adversarios, especialmente que se han gobernado anteriormente. De alguna manera también la información estadística está embebida del paradigma de ideas vigentes en cada época histórica, y en eso la academia también le aporta. Nosotros desde la academia, nosotros genéricamente, hablando de universitarios, trasladamos también vía medios de comunicación, vía formación de alumnos en general, asesoramientos, transmitimos a las autoridades cuáles son los paradigmas vigentes desde nuestra ciencia sobre lo social, lo humano, etcétera, etcétera. Eso va llegando. Y los gobiernos lo toman por oportunidad política, por novedad, o también como búsqueda de legitimación, ¿no? Y normalmente se produce que en las estadísticas oficiales hay temas que se muestran más y otros que se ocultan de una manera deliberada o realmente propio de los límites que tienen nuestras concepciones paradigmáticas o ideológicas. Ejemplo, los censos de población del siglo XIX intentaban mostrar con muchísimo detalle la llegada de inmigrantes europeos que tenían libertad de culto, de propiedad, de educación, que eran propietarios, que lograban nacionalizarse, y
desconocían o invisibilizaban por completo las poblaciones afrodescendientes, los pueblos originarios, sus lenguas, su situación social real, ¿cierto? Y al revés, el siglo XXI, los censos del siglo XXI comienzan primero a tratar de identificar poblaciones con discapacidades, con orígenes étnicos en pueblos originarios, afrodescendientes, y en el último censo también intenta incorporar las identidades de género, ¿cierto? Propios del siglo XXI. Entonces, hay voluntad política deliberada y también hay límites ideológicos propios de cada época, que lleva a sobrevalorar algunos temas e ignorar otros. Eso siempre está presente. Y por el otro lado, ya yendo a la segunda parte, ¿por qué decía que el dato estadístico es socialmente construido? Porque si bien el Estado, nacional, las 24 jurisdicciones provinciales, todos tienen sus aparatos estadísticos y de observación del registro de nuestras actividades, que la realizan sin que nos demos cuenta, también hay una gran parte de captación y fabricación de datos que depende de la ciudadanía y de la respuesta que le damos al Estado. Entonces, desde que nacemos hasta que fallecemos, hay un sistema que nos registra más desde la órbita de la salud, cuándo nacimos, cómo nacimos, de quién, ¿cierto? Y en el momento de fallecer, cuándo fallecemos, dónde, por qué causa, a qué edad, etcétera, etcétera. ¿No? Y en el medio están los sistemas de registro civil, nos dan el número de documentos, cuando nos mudamos deberíamos actualizar nuestros domicilios, y eso va haciendo a generación de información que es sumamente interesante para analizar nuestras condiciones de vida. En particular, demografía usamos mucho lo que llamamos las estadísticas vitales de nacimiento, de fallecimiento, porque nos hablan de cómo estamos viviendo desde una perspectiva de salud. Y eso depende mucho de qué respuesta le da cada persona al Estado al momento de producir esa información. Y ahí está también, podríamos decir, una cultura cívica de veracidad. Entonces, pero cuán cultos somos en dar información verídica para que el Estado retroalimente sus políticas sociales con una información confiable. Entonces, el Estado capta lo mejor que puede y sabe la información que le damos nosotros como ciudadanos. Ahora, ¿cómo le damos información al ciudadano? Y lo damos también en nuestra situación de ciudadano, de votante, desde nuestra ideología, nuestros enojos, nuestra felicidad. Entonces ahí está también la otra parte. Si ustedes recuerdan, a los momentos que han participado del censo de población como consultados, verán que el censista o quien les haga los cuestionarios les pregunta y ustedes responden. Y muy pocas veces el Estado tiene atribución, tiempo o posibilidades de corroborar si la información que le damos es cierta. Entonces también esas situaciones estadísticas son oportunidades en las cuales los ciudadanos se expresan políticamente con una intencionalidad, con un color determinado, y el Estado no tiene más que recoger la información y procesa y publica. Entonces, del otro lado de la moneda está la participación ciudadana, que le damos algún grado de calidad a esa información. Por supuesto, la calidad de la información es fruto de este encuentro, de ese encuentro entre Estado y ciudadanos, que la confianza o desconfianza mutua hace que lleguemos a alguna información. Para terminar, a pesar de lo complejo de los sistemas de creación de información pública, la calidad de información sociodemográfica tiene una calidad aceptable, a pesar de ser un país grande, con una población bastante moderada y dispersa, con una cultura cívica difícil, propio de lo difícil de la vida política de las últimas décadas, y que por supuesto necesita mejoras, ¿no? Pero va a depender, digamos, de esas dos grandes partes de la producción y uso de la información, o sea, el Estado como productor y observador, los ciudadanos como observados y respondentes de la información. Así bien, yo dejo ahora por cuestión de tiempo y amplio de acuerdo a lo que a ustedes les interesa. Susana Morales, del programa sobre comunicación y ciudadanía. Bueno, gracias. Bueno,
primero agradecer el espacio, pero también una de las cuestiones que pensábamos cuando recién sacó la convocatoria fue qué lindo que sea el nombre del autor que nos convoque a pensar juntos, quienes transitamos muchas veces por acá, pero pocas veces tenemos la oportunidad de no encontrarnos aunque sea lo mismo de siempre. Entonces eso la verdad que a nosotros nos gustó como marco y como referencia de recuperar estos tiempos, ¿no? De pensar un poco más tranquilo. Y en relación a la convocatoria en la mesa, no somos los que normalmente, sobre todo en el sector del programa de MAICI, los que más nos usamos. Entonces, desde ese marco, por la misma idea no era tanto contar qué estamos haciendo, sino tratar de pensar qué aporta el pensamiento comunicacional y la tradición en la cual se enmarca nuestro programa, vinculada a los estudios a la tradición de comunicación y cultura latinoamericana, para pensar esta configuración cultural contemporánea, centrada en esta matriz tecnológica global y fuertemente privatizada, los procesos de mediatización, y en ese marco tratar de pensar la cuestión de los datos públicos, los datos privados y de estatalidad, ¿no? También fue una oportunidad para volver a los clásicos, volver a leer al tonto que siempre aportan en estos debates. Y en ese marco, bueno, lo que pensábamos en un principio era tirar como de este hilo que tiene que ver con varios padres fundadores de los estudios de comunicación, entre los que se encuentran claramente Muffler, Marita, que es fundadora de este programa, uno de los primeros programas del CEA, los trabajos de Armando Telar, que fue uno de los grandes conversadores, ¿no? Con el toque y con quien produjeron mucho juntos. Y en ese marco, bueno, decíamos, hay mucha sociología de la estadística que ha pensado la cuestión de los datos públicos, sobre todo en esta tradición o en esta perspectiva de la biopolítica y de esta forma, ¿no? de ejercicio del poder que arranca ya con los procesos de la modernidad, esta forma de objetivar lo social, de comenzar valoraciones en torno a la especificidad, la pretendida objetividad, pero sobre todo el reconocimiento y la disciplina ligada al carácter oficial, ¿no? Y este plus de autoridad que nos provee ser datos estatales. Sin embargo, es algo en lo que los estudios de comunicación han hecho hincapié desde sus inicios, unos estudios que tienen sus orígenes pensados en contextos de guerra, pensados en contextos de transformaciones geopolíticas muy fuertes, tiene que ver con la producción de datos más vinculados a lo que se llamó en su momento investigación administrativa, investigación de las consultorías, que fueron los orígenes, ¿no? De cierto pensamiento comunicacional contemporáneo. Y en esta producción de datos, ya la Escuela de Stanford, que en su momento fue la primera que llama la atención de hasta qué punto todo el empirismo lo que hacía era básicamente darle forma a las prácticas culturales, más que recoger información sobre lo que los sujetos hacían, cómo se vinculaban con los procesos culturales, lo que no estaban dando cuenta, básicamente con el cual se producía, tenía que ver con hasta qué punto no respondían más que las propias interpretaciones que la industria cultural iba generando. Y esto es uno de los aspectos que incorpora después Marita para pensar el carácter performativo de los datos, sobre todo de los datos privados, sobre las prácticas culturales, en el sentido de que son sistemas de interpelación en el mercado comunicacional y que es parte de los modos de socialidad contemporánea que ella nombra como sociedad de los públicos. Pero después, en los años 80, Armando Telar, un libro que se llama Libertad Nacional Publicitaria, empieza a reconocer un elemento que tiene que ver con la articulación transnacional del poder privado vinculado a la producción estadística. Y lo que él va a plantear es una genealogía, esto que llama la internacional publicitaria, en la consolidación de un nuevo régimen de verdad a nivel global que iba atado justamente a la caída de los estados de bienestar
y que empezaba a construir nuevos modos de gestión de las relaciones entre los hombres y nuevos modos de ejercicio del poder. Y esto yo lo decía a fines de los 70, ¿no? Haciendo una reconstrucción internacional de cómo las agencias de publicidad a nivel internacional iban construyendo modulaciones en sus intervenciones a partir del análisis estadístico de carácter privado. Y en ese marco nos servía para pensar estos procesos de lo que hoy se llama la capacitación de lo social, en procesos de largo plazo, digo, ¿no? También como para ponernos siempre frente a lo que siempre se presenta como novedoso. Decimos, bueno, ahí el pensamiento comunicacional tal vez hace ya mucho que viene pensando el carácter performativo de los datos sobre las prácticas sociales. Y entonces decimos, bueno, esto, cada vez más áreas de la vida cotidiana atravesadas por la digitalización, desde la ciudadanía hasta los privados, la relación con el Estado, con la economía, con el trabajo. Y en este marco, cómo esa identificación, recolección, procesamiento y aplicación algorítmica de los resultados profundiza justamente este carácter performativo de los datos sobre la sociedad, sobre las formas de relacionarnos, con quiénes, cómo, cuáles son los mundos compartidos que tenemos y cuáles son los mundos que ya dejamos de compartir, básicamente por la producción de, o por cómo las tecnologías articulan los procesos de individuación y de fragmentación social a través de lo que después se denomina burbujas de filtro. No es que las producen las tecnologías se hacen cargo de ciertas formas de relación social, las sistematizan y le dan forma. Y entonces lo que planteamos, bueno, buena parte de nuestra vida en común está producida en base a datos que no nos pertenecen, a algoritmos que no sabemos cómo funcionan, carácter de caja negra, y sobre todo son dinámicas que se diseñan por actores privados que profundizan el extractivismo sobre nuestra vida cotidiana a nivel global. Y esto, bueno, nos pone a repensar otra vez sobre el Estado y los datos públicos. En primer lugar, en particular en el contexto en el que estamos, cómo el Estado, nuestro gobierno hoy, está poniendo en tensión el propio lugar del Estado en su rol de productor de cierta verdad, ¿no? En función de estas clasificaciones sociales que se supone que compartimos, que acordamos y que de alguna manera está renunciando, ¿no?, a la producción de discursos, a la producción de imágenes, de información, pero sobre todo porque opera profundizando y legitimando los regímenes discursivos de las plataformas. Ahí veríamos un primer nudo de por ahí de conversación. Por otro lado, con cómo estamos discutiendo sobre los datos públicos y cómo se están legitimando y no esos datos públicos en tensión con estos datos privados, y cómo eso implica poner al Estado en tensión y limitarlo en su capacidad de producir categorías de percepción de la realidad a partir de la investigación estadística. Finalmente, la renuncia del papel del Estado en su carácter regulador, digo, mientras la Unión Europea viene diciendo que no pueden transformar, el gobierno argentino ha renunciado claramente a este rol. Y todo esto lo decíamos, bueno, acá el Toto ya hay cosas que dijo en el 95, cuando decía que hemos llegado a una situación tal que todo pensar que no mide, que no calcula técnicamente es desechado como no pensar. Excepto totalizante, el perfil técnico se entiende como ideología y ya no puede reconocerse como lo que es, como una manera entre otras del pensar. Como el lenguaje de Heidegger, una manera específica de desocultar, una forma de establecimiento de la verdad. ¿Tú? Maricé. Nosotros somos uno de los programas nuevos que estamos estrenando nuestra participación en este evento, así que estamos muy contentos de poder participar del espacio y la posibilidad de conocer también los programas y también ser reflexiones conjuntas que no producen. Nuestro programa se centra en los conflictos internacionales contemporáneos, en los conflictos violentos internacionales contemporáneos, y el foco está puesto en el análisis de los diferentes marcos teóricos que existen y sus limitaciones a fin de desarrollar nuevas categorías de análisis o explorar marcos transdisciplinares que nos permitan abordar de una manera más
más digamos, ayudar a las características de los conflictos actuales con todas sus ramificaciones y complejidades, precisamente a estas nuevas formas de guerra, ¿no? Estas nuevas formas de conflicto bélico. En sí, en ese marco, una de las variables que vamos a comenzar a trabajar tiene que ver precisamente con la relación entre la tecnología y la transformación que sufren los conflictos internacionales, ¿no? Cómo impactan en diferentes fases del conflicto y también en sí en la toma de decisiones vinculadas con el uso de la fuerza. Este no es un tema novedoso, las tecnologías obviamente que a lo largo de los siglos han ido impactando sustancialmente en la forma de la guerra, en el ejercicio de la fuerza, y han tenido, y han producido diferentes avatares, pero por supuesto hay una etapa en la cual se han acelerado el desarrollo tecnológico y ha producido una serie de transformaciones, sobre todo a partir de las guerras mundiales, en donde esa relación entre la tecnología y la guerra se ha visto mucho más evidente o ha sido mucho más clara, ¿no? En la construcción de las dinámicas de la guerra, en las posibilidades de éxito en la guerra y por supuesto también en relación a los daños que la tecnología puede causar implementada o incorporada, ¿no es cierto?, al armamento militar y a los diferentes fases y actores de la guerra. En función de esa idea, ¿no?, de cómo la tecnología va impactando en el conflicto, lo que estamos haciendo en el equipo es tratar de ver en particular la cuestión de la inteligencia artificial por una cuestión lógica, que es que obviamente hoy en día se habla muchísimo de este tema desde diferentes lugares, a pesar de que no es un concepto nuevo, sí, es como que está de moda hablar de inteligencia artificial y a su vez también hay como una aceleración en los últimos años producida por ciertos aspectos o ciertas modalidades de inteligencia artificial que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las inteligencias artificiales vinculadas con el aprendizaje, que tienen la capacidad de aprendizaje y que producen de esta manera un cambio, un impacto, ¿cierto?, en las posibilidades de sus utilizadores. Específicamente en relación a la IA, los marcos teóricos de la disciplina convencional de las relaciones internacionales han tratado de aplicar ya las categorías obviamente de análisis que habitualmente utilizan, cada una dentro de sus concepciones y paradigmas, para abarcar esta transformación. Es decir, si vemos lo que las teorías o los teóricos o los académicos de relaciones internacionales hoy en día dicen sobre la IA, van a ver que no escapa demasiado de la lógica y la forma en que se tratan otras tecnologías y otros desarrollos que son incorporados, ¿no es cierto?, a las metodologías de guerra. Por ejemplo, en el marco del realismo, la IA también es vista y analizada, y es uno probablemente de los discursos o narrativas más comunes de escuchar, como un recurso de poder, y cómo la inteligencia artificial puede modificar la forma en que se lee el poder o la forma en que los estados configuran sus recursos materiales y de información también, por supuesto, y de esa manera entonces se introduce la tecnología de la inteligencia artificial en la disputa de poder entre las grandes potencias, ¿no? China y Estados Unidos, cuáles son las ventajas de cada uno, qué posibilidades tienen de desarrollo uno y otro, y de qué manera impacta eso en las posibilidades de un desequilibrio, equilibrio o reequilibrio, ¿no?, de esas estructuras de poder. Desde la lógica realista, entonces, es considerada como antes que nada, como un recurso más dentro de los posibles, pero que por supuesto tiene particularidades que hacen que uno pueda pensar que pueden producir una modificación en la construcción del poder, en las formas en que se construye el poder. La visión liberal, por su parte, que es la visión más vinculada con las nociones de independencia, el institucionalismo neoliberal, la paz democrática, etc. Bueno, ahí es un poco más positivo en el sentido de que plantea algunos escenarios en donde la inteligencia artificial permitiría favorecer ciertos procesos vinculados con la cooperación, con el rol de otros actores no estatales, con la posibilidad de aumentar obviamente la interdependencia, los intercambios informativos, el procesamiento de datos que ayude a conocer y detectar con alertas tempranas situaciones de riesgo, de potencial incremento de las posibilidades de la fuerza, entre otras cuestiones, lo mismo que la generación de redes, posibilidades de computaciones, pero a su vez también alerta sobre los efectos que puede llegar a tener, por ejemplo, en los procesos democráticos, o en la manipulación de la opinión pública, o en ciertas cuestiones que pueden llegar a afectar, por supuesto, la vigencia o la plena vigencia de los derechos, sobre todo de los derechos humanos en general, de la protección de los datos personales, etc. Bueno, que acá comentaba también
Y desde la perspectiva constructivista, para solo mencionar como los grandes ejes teóricos tradicionales de las relaciones internacionales, lo que se centra el análisis tiene que ver con las representaciones, con las narrativas en torno a la, primero, a la inteligencia artificial y segundo, los actores que están conectados con esa inteligencia. Y se estudian las identidades asociadas, los discursos, las ideas intersubjetivas que se van construyendo en torno a esta nueva temática, que obviamente da lugar a narrativas absolutamente distópicas o absolutamente positivas, y en el medio muchas otras que a su vez van configurando y influyendo en obviamente las percepciones de las diferentes sociedades, y también impactan de lleno en las normas y valores que se van generando en torno a esta cuestión, ¿no? Es decir, que en ese foco vinculado con las estructuras ideacionales del constructivismo, como también muchas otras teorías críticas, por supuesto, van pensando y repensando estas cuestiones. También hay desarrollos incipientes ya en muchas otras teorías, ¿no? Las teorías neocoloniales, las teorías feministas, las teorías verdes, que se centran en la cuestión del gran impacto medioambiental que tiene el desarrollo de la tecnología artificial, de la inteligencia artificial, porque consume una gran cantidad de energía, porque produce un impacto en términos de huella de carbono que es altamente sustancial y que ha incrementado la contaminación y los efectos negativos sobre los sistemas de manera, la verdad que muy impactante, muy acelerada en los últimos años. Según el Microsoft, para solo mencionar dos de las que tienen un registro más o menos publicado del tema, de sus proyecciones respecto a su contribución a la reducción del efecto invernadero, de las emisiones, en realidad ha aumentado muchísimo, y ese compromiso que habían adoptado de reducción en 2030 se vio totalmente postergado, precisamente porque la inteligencia artificial, sobre todo esta que implica el aprendizaje profundo, etcétera, que son vinculadas, ¿no es cierto?, con estas nuevas modalidades, requieren mucha energía, generan muchos requerimientos también de recursos de materias primas, etcétera. Entonces, desde la perspectiva de las teorías verdes se están viendo estos cambios, estos impactos negativos, ¿no? La teoría de colonial también marca las cuestiones vinculadas con la profundización de la desigualdad, de la pobreza, a partir de la gran brecha que existe entre los países y los actores que gestionan estas tecnologías y que pueden a su vez vender, comercializarlas, implementarlas, y los países que están postergados o excluidos de las posibilidades de un desarrollo autónomo, ¿no? Y también, por supuesto, refuerzan, como marcan muchas de los estudios feministas, ciertos sesgos que perjudican no solo a las mujeres, sino a muchos colectivos, porque precisamente estos algoritmos que se generan en torno a las nuevas tecnologías, tienen estas dificultades, como decía acá la compañera, del tema de la caja negra, de ese monitoreo que permita supervisar y ver cómo se construye y en qué medida ese autoaprendizaje que hace la herramienta puede o no reproducir sesgos y reforzar las estructuras patriarcales o de exclusión o de términos de género o de religión o raza, lo que fuere, que están ya implícitas en la alimentación de los datos que justamente les permiten ese autoaprendizaje, ¿no? Entonces, hay una necesidad, obviamente, de seguir explorando estas teorías, pero al mismo tiempo desarrollar nuevos marcos analíticos, porque en particular hay una serie de elementos de inteligencia artificial que impactan de lleno en los conflictos bélicos, que me parece que son fundamentales y que estos marcos que me he reseñado muy brevemente no alcanzan de todo a contemplar, ¿no? Y que tienen que ver, obviamente, con las cuestiones éticas, legales que se derivan del hecho de la incorporación cada vez más rápida y a su vez riesgosa de elementos de la inteligencia artificial en el combate mismo. Seguro que han leído en las noticias las denuncias que han hecho varias organizaciones internacionales vinculadas con derechos humanos respecto a la utilización, tanto en la guerra de Ucrania como en la guerra de Gaza, de armas autónomas. Y no solamente armas autónomas en el sentido de los drones, kamikazes, que van y detectan y merodean y están ahí horas esperando el momento adecuado para atacar sobre el objetivo. Es decir, lo que tiene que ver con la autonomización de las armas, que también quita, obviamente, y afecta el tema de la responsabilidad respecto al daño producido. Bárbaro, las programamos con una serie de datos, de información, pero no existe la posibilidad todas tienen un margen de error.
digamos, ¿no? Y si no hay un monitoreo humano al respecto, ¿quién es el responsable de su utilización? Y esto se complejiza más, por supuesto, con otras tecnologías que tienen que ver ya con el reconocimiento y la vigilancia, con la detección, por ejemplo, de miembros de Hamas. Esto es una de las cosas que está hoy en día en el candelero respecto a la carga de una gran cantidad de información en una serie de programas, uno de los conocidos se llama Lavender, en donde, o sea, en la primera fase de la ocupación de Gaza, el año pasado, digamos, produjo una gran cantidad de información relativa a supuestos miembros de Hamas, 37.000, en base a algoritmos que obviamente generan una serie de sesgos que tienen que ver con el reconocimiento facial, con características de raza, con el tipo de movimiento corporal, con toda una serie de cuestiones que después la misma inteligencia artificial va autogenerando, profundizando y produciendo, de tal manera que hay digamos, ya no hay ninguna posibilidad de control humano sobre los datos y la información que genera, y sobre esa base se realizaban los ataques selectivos. Entonces, ya la decisión o el proceso de toma de decisiones directamente descansa en algunos aspectos de la guerra en estas inteligencias artificiales. Volviendo al tema de la estatalidad, hay otra cuestión acá de por medio, que es el gran poder que adquieren las empresas tecnológicas que se encargan del desarrollo de la IA. Se dice por ahí siempre de que, bueno, el valor del mercado de Microsoft es como el PBI de Francia, y mucho más alto que el PBI, obviamente, de cualquier estado latinoamericano. Y que a su vez, como es tan grande la dependencia de los estados, inclusive los poderosos, como Estados Unidos, de ciertas tecnologías que están imbricadas en el sistema de seguridad nacional y que dependen de manera absoluta, como el caso de Estados Unidos respecto a Microsoft, eso hace que en realidad no tengan ninguna posibilidad de control y que sean bastante reacios a establecer limitaciones, etc. Estos días hubo una primera decisión judicial en donde declararon a Google un monopolio, pero sin sanción. Simplemente dijeron vulnera la ley antimonopolio. Y es un primer pasito, por supuesto, y para tratar de frenar, digamos, suponiendo que haya una intención de frenarla, al accionar de este tipo de empresas. A eso se le suma, por supuesto, la privatización que ya hace mucho viene dándose de la guerra al misma, con las empresas privadas de seguridad, y a su vez incorporan IA, y eso va alejando cada vez más o complejizando cada vez más la identificación de la responsabilidad en el marco de la guerra. Más el acceso que tienen los actores no estatales, como terroristas, etcétera, en el marco de los conflictos internacionales, a estas tecnologías que no son costosas, es decir, que pueden comprar un dron y que tienen la capacidad de generar o de lanzar un arma sin demasiadas complicaciones. Hay muchos países que están en esta carrera de proliferación respecto a este tipo de tecnologías que obviamente constantemente van desarrollando sus nuevos mecanismos para evitar ser interceptadas, etc. Bueno, seguro que habrán escuchado también las noticias respecto a esto, de los drones espías, de China, de Estados Unidos, etc. Y bueno, entonces hay claramente algo que no forma parte de una distopía futura, sino que hoy en día ya está siendo utilizada y que provoca un efecto y un impacto y una preocupación por la imposibilidad de control y la ausencia total de regulaciones y de normas que puedan establecer algunos parámetros para el uso responsable, podemos decir así, de este tipo de tecnologías en la guerra. Eso sin contar, por supuesto, la utilización o lo que podemos llamar la guerra de información a partir de la IA. Es decir, provocar directamente la construcción de un enemigo, en general a través de deepfakes o de los diferentes mecanismos que se pueden lograr a través de la IA, construir, promover, canalizar, manipular la opinión pública y digamos, torcer tendencias o profundizarlas, explotar la polarización, etc. Es decir, generar el casus belli que se requiere para el uso de la fuerza. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ser discutidas y debatidas, que obviamente lo están siendo, pero no existe todavía ninguna regulación específica que permita ver cómo afrontar esta problemática, ¿no? Y acá me gustaría cerrar justamente con un párrafo de
un texto de Schmuckler, que en realidad no nos habla de inteligencia artificial de manera directa, pero él estaba avisorando en un texto que se llama Biotecnología, Cuerpo y Destino, que habla sobre la industria del humano, la clonación, la manipulación genética. Él decía, la humanidad misma se desvanece cuando se postula la posibilidad de predeterminar el comportamiento de los hombres, ¿no? El mundo no sabría cómo ser sin la presencia de la conducta inesperada de los humanos. La naturaleza del humano implica la capacidad de opción en la que el camino no está, es decir, hay las posibilidades de que el camino no esté totalmente señalado. Entonces, si se quita esa posibilidad o se manipula de tal manera la decisión humana, si se hace descansar en una máquina la toma de decisiones y de esa manera se quita el control de lo humano en esta responsabilidad de hacer daño, ¿no? Y de matar, evidentemente desaparece ya la libertad y con eso también la responsabilidad, ¿sí?, de tomar decisiones en este campo tan importante y con tantos efectos y tantas aristas y capacidad de daño a la población civil, sobre todo, y a las personas que están implicadas, generando obviamente una posibilidad de conflictos cada vez más violentos, más complejos, más indiferenciados, más asimétricos, como característica de los conflictos. El programa de proceso de innovación docente en torno a tecnologías, aulas, biografías y algoritmos. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá, muchas gracias. Mi nombre es Virginia Armando, yo soy coordinadora del programa. Este es uno de los programas nuevos. El programa lo dirige Víctor Sacosa. El programa nace en el marco de maestría en procesos educativos mediados por tecnología. Y también, como conversaron recién nuestras colegas, los algoritmos y la inteligencia artificial atraviesan nuestro programa, pero desde una mirada de cómo impactan los procesos educativos mediados por tecnología. La pandemia sin duda fue una oportunidad muy importante para repensar nuestras prácticas docentes, pues no solamente atravesó la práctica docente en sí misma, sino a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, reconfiguró el rol del estudiante y también nos da la posibilidad de mirar qué pasa con las instituciones educativas. Nos propusimos documentar y analizar los factores que contribuyen, por un lado, a desarrollar y a optimizar las competencias docentes que creemos que son necesarias para desarrollar innovaciones con tecnologías de la comunicación, para potenciar procesos de enseñanza en entornos tecnológicos. Entonces, a partir de este gran objetivo, lo que pensábamos era cómo pensar y repensar en el uso de las tecnologías y de las herramientas tecnológicas que se asocian a procesos realmente innovadores del campo educativo. ¿Qué criterios podemos pensar para seleccionar tecnologías, ¿no? ¿Qué uso de las tecnologías realizan los docentes en los diferentes niveles educativos en base a las potencialidades formativas mismas de las tecnologías? Porque estamos convencidos que el mero uso de la tecnología en el aula no implica innovación educativa. Entonces decíamos, ¿por qué, para qué, cómo están utilizando los docentes de los distintos niveles educativos la tecnología en sus prácticas? Entonces, también pensábamos qué aspectos merecen mayor desarrollo en las didácticas específicas de los procesos educativos que utilizan tecnologías, qué factores obstaculizan o ayudan en el desarrollo de los recursos tecnopedagógicos, qué criterios podemos pensar multifactoriales para el diseño de recursos tecnopedagógicos podemos pensar para ser utilizados en los diferentes campos de la formación, y qué aportes de las diferentes teorías del aprendizaje contemporáneos en el ámbito educativo, de la didáctica, de la tecnología, podemos empezar a pensar y repensar en el marco de este programa. Gracias.
También pensábamos qué supone hablar de la innovación docente, a qué nos referimos, de qué hablamos cuando hablamos de innovación docente y de qué no hablamos cuando pensamos en innovación docente. Y creemos que básicamente la innovación docente supone un cambio de lo que básicamente se viene haciendo hasta ahora. El docente en su práctica educativa en el aula y cómo incorporar algo nuevo en los procedimientos, en las actividades, en los recursos, en las dinámicas que se generan en el aula y en los entornos virtuales. Esta innovación educativa tiene que suponer una mejora en el proceso de enseñanza y qué impacto produce en el estudiante, qué impacto positivo en este proceso de enseñanza, qué incidencia directa tiene sobre nuestros estudiantes, ¿no? Y creemos que ya el docente que se sienta a pensar nuevas formas, ¿no? Nuevas prácticas docentes en el marco de su programa, de su materia, ya el hecho de ponerse a pensar significa una intención de cambio en la práctica educativa, ¿no? Entonces, esa invitación a pensar cómo, por qué, cuándo, dónde, cómo es el docente, qué docente estamos pensando, qué estudiante concebimos, ¿no? Sobre todo en los procesos mediados por tecnologías y en los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué tensiones en el campo de la educación en línea hay entre la tecnología, la propuesta pedagógica y entre un equilibrio que podemos pensar entre estabilidad o innovación docente? ¿Quién es el docente que habita los entornos virtuales? ¿Cómo lo concebimos? ¿Qué actores intervienen, como decía, en el enseñar? ¿Quién, cuándo, dónde, cómo se enseñan los entornos virtuales? Y básicamente nos interesa pensar y repensar la situación del estudiante, porque lo que queremos es que la innovación en la práctica docente impacte positivamente en el estudiante y analizar de qué manera impacta, ver de qué manera podemos comenzar a ver esos cambios en los procesos de aprendizaje, en la idea de potenciar realmente aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, que dejen huella. Bueno, todas estas cuestiones nos llevaron a pensar este programa porque creemos que es necesario que el docente reflexione a partir también de sus biografías personales como docente y de sus propias prácticas acerca de qué competencias didáctico-pedagógicas tiene que desarrollar para innovar en el diseño de su programa, de su gestión de enseñanza en entornos virtuales, y qué recursos o herramientas poder incorporar a la hora de pensar didácticamente las clases, de qué manera pensar los materiales educativos, ¿no? Realmente con una mirada innovadora, qué herramientas podemos incluir a la hora de pensar las actividades, las evaluaciones, crear los contenidos, porque los contenidos de la virtualidad tienen una forma específica de tratamiento, ¿sí? Distinto a lo que se da en el aula, en las cuatro paredes del aula presencial. Nos parece que lo dialógico, la invitación al estudiante de sentirse realmente protagonista del proceso de enseñanza, y del docente de reconfigurar su rol a partir de pensarse como un motivador, como un acompañante en el proceso, y de cómo rediseñar las actividades, ¿no? Para que no sean actividades que tiendan a lo memorístico o a lo repetitivo, sino que realmente tiendan a pensar en actividades colaborativas, con herramientas seguramente donde la gamificación va a tener mucho que ver, la curación de contenidos también, y por supuesto la inteligencia artificial va a ser un tema que va a atravesar seguramente nuestro programa
porque es todo un desafío para el docente pensar de qué manera incluir la inteligencia artificial en la propuesta pedagógica. De hecho, nuestros estudiantes lo utilizan, bueno, hagamos uso de eso para realmente potenciar conocimientos significativos, ¿no? Y no simplemente reproducir la información que te da la aplicación de inteligencia artificial que estés utilizando. Entonces, ¿de qué manera aprovechar la inteligencia artificial en el marco de nuestras propuestas educativas? Seguramente, y los algoritmos seguramente va a ser un tema que va a atravesar toda nuestro programa. Es un tema que a nuestros estudiantes les interesa mucho. Somos un programa, como les decía, joven, con unos 40 participantes aproximadamente. Tenemos tesistas, tenemos estudiantes recién incorporados a la maestría, tenemos gente del equipo de investigación de contenidos de la maestría que nos acompaña en el programa. Entonces la idea es, bueno, entre todos comenzar a pensar nuestras prácticas docentes y de qué manera pensar en prácticas realmente innovadoras que tengan impacto real en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de hacer aracné, de buscar un hilo conductor que no se corte. Va a ser un hilo conductor de lo que han expuesto y a su vez con una interrogante o una pregunta de lo que empezó Maise y terminaste vos. Si podemos tomar una fecha y de pecar de historiador y de internacionalista, podemos partir de la crisis que significó el fin de la Guerra Fría, cómo impactó con la disolución de los dos bloques, qué nuevas formas de poder se fueron construyendo a partir del fin de la Guerra Fría, cómo afectó el surgimiento de nuevas formas que van a ir poniendo en jaque al sistema democrático, las nuevas derechas. Y una pregunta para análisis: esas nuevas derechas han sabido manejar el sistema democrático para su provecho, utilizando nuevos instrumentos como son las tecnologías, los usos y la demografía. Ha posibilitado la creación, poner en jaque también a la estatidad, y esa utilización de nuevas tecnologías de inteligencia artificial con la utilización de los sistemas informáticos y globales de poder no crean una performatividad real de la realidad, digamos. Una realidad que es construida por intereses de poder muy particulares, en donde los conceptos tradicionales que nosotros tenemos de poder, de guerra, como bien dijo Maricé, se han visto en los estudios internacionales totalmente trastocados. Es muy difícil en un mundo que está cada vez yendo hacia una autoaniquilación con una posibilidad de una guerra nuclear, y la falta de responsabilidad con el empleo de una inteligencia artificial a propósito, para no poder ir a ningún tribunal internacional que pueda poner en entredicho o poner nombre a los responsables, la privatización de los sistemas de defensa. Los estados, en el caso de Estados Unidos, casi todo su sistema de defensa está privatizado, y eso cada vez pone en jaque al sistema democrático. Y yo voy a traer a colación una postura que tuvo un presidente norteamericano que fue el líder de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que fue Eisenhower, que aceptó ser candidato a la presidencia norteamericana porque después de su experiencia como jefe de los aliados y ver el poderío de la industria militar que había adquirido norteamericana,
consideró que esta industria iba a poner en jaque el sistema democrático norteamericano. Y él creyó que podía ponerle un alto al complejo militar industrial que se fue formando con la Segunda Guerra Mundial y después con la Guerra Fría. Cuando termina su mandato, confiesa en su memoria: fracasé. No pude poner un coto al poder del complejo militar industrial, y ahora habría que agregarle financiero que tiene Estados Unidos y Europa, y el sistema democrático norteamericano va a sucumbir en poco tiempo. ¿No? Eso lo podemos ver a lo mejor después del 2001 con lo que yo creo que es el cierre o el fin del sistema democrático y democrático norteamericano con el Acta Patriótica, ¿no? Se pone, tira por tierra todos los principios de las libertades de los padres fundadores del Estado norteamericano. Entonces mi pregunta es: estas nuevas derechas han captado han captado el Estado y han captado la esencia misma de los sistemas democráticos. ¿Qué posibilidad de defensa hay de la democracia con estas nuevas formas de poder de la derecha? Pregunta así. Hoy escuchando a Warren Terborn, que sociólogo impresionante que está en el Congreso de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, que hizo una exposición extraordinaria ahora con un panorama de lo que tuviste, Pablo, ¿no? De los problemas sociales, no, lo que sería pensar lo social en este contexto y las proyecciones que existen. Bueno, se planteaba justamente todo esto, y en alguna medida, en relación a tu pregunta, una de las cuestiones era que podía hacer alguna izquierda alrededor de esto, digamos, izquierda en contexto. Y sin duda que lo que vos estás planteando, Henry, la derecha, el neoliberalismo, la derecha son los sujetos donde se encarna el neoliberalismo. Punto. Entonces no hay una diferencia entre derechas y neoliberalismo. Las derechas son nacionales, son locales, son los sujetos, son las tradiciones. Por eso hoy decimos que en el caso de América Latina o Argentina, el neoliberalismo se ha encarnado en las derechas tradicionales, recuperando todas esas tradiciones absolutamente, en el caso nuestro, oligárquicas, aliadas con la Iglesia. En otros lugares es de otra forma, cómo se construye la derecha para construir ese proyecto neoliberal. En ese caso la derecha ha podido aprovechar todo esto porque ha hecho de aquello que fue un efecto de sentido en el siglo XIX una política deliberada. Si en el siglo XIX, cuando comienza, digamos, los estados liberales a construirse, el neoliberalismo es el proyecto deliberado de hacer del Estado un instrumento destinado, un instrumento que regule el capitalismo en favor del capitalismo. Lo cual en la época de los estados liberales era un efecto de un modo de construcción, pero no una política deliberada aún, era un modo de regular un modelo antiabsolutista, por así decirlo, más democrático, más participativo, de incluir a las masas en el funcionamiento del capitalismo. El neoliberalismo viene a decir, no, es lo contrario, que ahora el Estado lo vamos a usar, vamos a hacer un Estado interventor a favor del capitalismo, ¿sí? Y para la exclusión de los grupos sociales más favorecidos. O sea, el neoliberalismo es una política deliberada. No hay dispositivos neoliberales que se hayan construido que sean inclusivos, participativos, que tengan alguna conciencia ecológica, que aborden los problemas, digamos, son básicamente depredatorios. Eso es así. Entonces, han sabido aprovecharlos absolutamente. Todos los canales los aprovechan porque hay un modo por ejemplo, de hacer política neoliberal que nos ha inmerso en una crisis de dirigencias efectivamente. Entonces, los nortes ideológicos para las construcciones políticas no son un valor político como sí lo sigue teniendo la izquierda. Entonces, esa izquierda, hoy esa es una objeción para la construcción política en un mundo absolutamente predatorio de todas las inclusiones sociales. La derecha va ganando. Entonces, digamos, el neoliberalismo va ganando, el neoliberalismo en su capacidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el neoliberalismo en términos
general. Nosotros hacemos una diferencia entre los neoliberalismos periféricos y los neoliberalismos centrales. Los neoliberalismos periféricos son absolutamente distintos a los centrales. El periférico es un neoliberalismo absolutamente subordinado al capitalismo de los estados centrales. El neoliberalismo central es un neoliberalismo que conduce al capitalismo en un sentido envolvente del periférico. El neoliberalismo periférico es un neoliberalismo absolutamente endeudado externamente, es decir, contrae deuda constantemente como un modelo de desarrollo. El neoliberalismo central es aquel que la deuda se contrae dentro de los términos o de los parámetros para seguir protegiendo ciertos todavía componentes de algunos beneficios del estado del bienestar, que lo siguen teniendo en Europa, que lo siguen teniendo y que, como bien decían, siguen manteniendo esos niveles. Bueno, el neoliberalismo periférico típico de las sociedades periféricas como las nuestras está absolutamente subordinado a los procesos de acumulación capitalista de los estados centrales. Entonces en vez de ser, por ejemplo, centrípeto, como es el neoliberalismo en los estados centrales, es centrífugo, ¿no? Se concentra en sí mismo y se va licuando a sí mismo, va licuando absolutamente todos los procesos. Bueno, hay como muchas características. ¿Qué quiero decir con esto? Que coincido plenamente. Frente a eso, hoy Goranterbo decía que él notaba que en América Latina existía como fuertes posibilidades por nuestras producciones, nuestras resistencias, nuestros movimientos sociales, como que podíamos pensar algunas posibilidades de que de acá hubiera algunos gérmenes para poder hacer frente a estos avances de esa derecha del neoliberalismo. Pero es que no quedaba mucho el horizonte, absolutamente desesperanzador en estos términos. Creo básicamente que la posibilidad de ponerle freno a esto. Hoy Goranterbo dijo algo que era interesante y que estaba vinculado a dónde estaba, que no existe un Estado líder capaz de producir un keynesianismo mundial o de producir una izquierda o decir, bueno, basta, paremos. No existe ningún Estado que sea capaz de liderar un proceso de cambio que le ponga un parate a ese avance del neoliberalismo de la derecha, ¿no? No hay en este sentido. La izquierda ha perdido totalmente eso. La izquierda, porque la izquierda funciona con ciertas lógicas de anclajes ideológicos que ya no constituyen valores específicos para la construcción política en una sociedad internacional neoliberal. Pero él decía algo, que de algún modo los anclajes institucionales desde los cuales estaban apareciendo discursos que fueran capaces de ordenar y organizar esta deriva, eran ciertos organismos que, aunque parezcan tontos, como la ONU, como el PNUD, como la OIT, que estaban teniendo como mucha fuerza, ¿no? Digamos, que es un poco lo que nosotros también estamos trabajando desde lo internacional, como estos organismos, ¿sí? Están marcando, ya no como antes, que eran como las recomendaciones, sino que están siendo canales de financiamiento para eso. Eso es lo interesante. Es decir, están entrando en una lógica de hacer de lo internacional, construir mecanismos de mercado para que cambiar ciertas políticas internacionales no sea solamente una motivación política de buena voluntad, sino que sea rentable. Es decir, el viejo canje de deuda, de bonos por deuda, ese viejo que ya se planteaba en Ecuador, bueno, hoy mucho más sofisticado, y lo están creando estos organismos internacionales, me parece. Bueno, yo cuando escuché eso de Goranterbo digo, será ahí un punto, porque claramente la estatabilidad está absolutamente deteriorada. Bueno, yo voy a ir por el lado de la tecnología, del uso, me quedé pensando también con lo que las compañeras han traído sobre inteligencia artificial, que al menos no ha llegado a los operativos de creación de información estadística clásicos, pero es cuestión de ¿en cuánto tiempo? Tal vez meses. Bien, la tecnología se va incorporando a los grandes operativos, al menos de contabilización de la población. Lo que no sabemos si
va a dar origen a mejor información. Siempre es una oportunidad y también un desafío. Y empiezo por lo último, el caso Censo 22, recordarán que se ofreció la posibilidad de que la ciudadanía se autocensara durante un periodo de 2 meses previo a la fecha oficial del censo. La mitad de la población participamos de ese autocuestionario y luego se complementó con una metodología tradicional. Eso llevó a que los dos sistemas trajeran, digamos, dificultades técnicas al INDEC, se tardara mucho en compatibilizar las dos fuentes. Los resultados son bastante nuevos, estamos procesando como para ver qué calidad tienen. Pero habrán escuchado, el mes pasado salieron resultados de población por municipio y hubo muchísimos municipios que se quejaron diciendo acá no coincide el resultado. No coincide, ¿dónde está el problema? Y el problema habría que preguntarle, la mitad de la población que respondimos, nuestro lugar de residencia lo hicimos bien, lo hicimos correctamente, prestando atención, o entramos a participar en esta oportunidad de cargar de información por una lógica de red social, en la cual estamos movilizados emocionalmente, queremos meterle información basura al Estado que nos cobra, nos vigila, nos perjudica, o da lo mismo, o qué sé yo. Entonces, esa nueva modalidad sí. ¿Fue un intento de retrotraer al Estado o fue un ensayo? Fue un ensayo, digamos, a partir del aprendizaje que todos hicimos de la virtualidad en la pandemia, ¿no? Y que se está aplicando en muchos países, para también ver si se puede economizar los censos, ¿no? Es decir, ahorrar la cantidad de gente que se moviliza, automatizar la transmisión de la información. Entonces tiene la buena intención de decir vamos a hacer censos más baratos, pues son realmente muy caros, por eso se hacen cada 10 años, y vamos a agilizar el proceso de transmitir información. Ahora, pues los productores de información somos al menos la mitad de la población, no sé cuánta calidad tienen, porque antes la visita del agua o el censista permitía hacer un primer filtro de si la persona estaba respondiendo bien o si entendía la pregunta. Igual le podemos mentir al censista, ¿no? Es decir, somos divorciados donde estemos casados, somos casados donde seamos solteros. Igual se le podía mentir, no nos iba a pedir documentación. Pero ahora, digamos, con esta movilización que tenemos por la tecnología de la información en nuestros teléfonos, no sé cuán conscientes somos como productores de información. Entonces habrá que ver eso, qué resultado trae. Bueno, son experiencias nuevas. Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos que lo implementó, los están siguiendo otros países, veremos. En la experiencia latinoamericana, por ejemplo, la incorporación de tecnología fue muy creciente del 2000 al 2010, pero no implicó mejores censos. Hay una paradoja. Los censos de la ronda 2010 no fueron mejores que la ronda 2000. Casos de Chile, por ejemplo, tuvo que repetir el censo. El país que hacía muy buenos censos tuvo que girar el censo 2012 y hacer un censo en el 17. Y el Paraguay mantuvo su censo con grados de errores bastante grandes. Entonces, pero había mucha tecnología puesta. Entonces, no necesariamente la tecnología asegura mejor información. O quienes conocen, han hecho más demografía histórica, hablan maravillas del censo argentino del 47, totalmente hecho a mano, durante el primer peronismo. Todo trabajado a mano y hablan maravillas de los resultados de ese censo. Entonces, ahí la pregunta viene por cómo estamos nosotros usando la tecnología. Y ojalá que efectivamente permita democratizar, economizar, agilizar. Pero creo que hay un contexto nuestro como colectivos sociales del uso y apropiación de las tecnologías de información, más cuando producimos el dato. Pregunta hasta el final abierto. A ver, hay una autora que nos gusta mucho, en Livingston, que ella plantea que ante cada nueva tecnología de la comunicación y la información aparece como una suerte de pánico moral decadentista sobre el poder de esa nueva tecnología que va a venir a totalizar de alguna manera la forma de lo social.
Y después, bueno, ella reconstruye el pensamiento comunicacional siempre como una suerte de vaivén, ¿no? Empezar de forma más totalizante de pensar las tecnologías y los momentos en que se tiende a pensar más en la práctica o en la democratización de las prácticas. Y para nosotros hay un elemento que es constitutivo, digamos, de los procesos de mediatización, que para nosotros no hay real sin tecnología. Digamos, para nosotros no hay una realidad que va por un lado y una representación de eso que se haga a través de las tecnologías, sino que todas nuestras formas de percepción y de capitalización de lo social están co-construidas a través de los dispositivos, de las gramáticas, de los formatos que nos habilitan esas tecnologías. Lo cual nos permite pensar que no es la tecnología la que nos impone las categorías de lo social, sino que estamos en una suerte de tensión, ¿no? En donde esas tecnologías actúan sobre nosotros, pero también nosotros vamos actuando sobre ellos. Entonces, digo eso, son performativas de lo real en tanto artefacto humano. ¿Sí? No es algo que se nos sobreimpone. Y que también tiene que ver con una forma de pensar el poder, que es como bastante característica de la universidad de comunicación y las recuperaciones de Gramsci, que se hace y que se va actualizando porque los contextos son nuevos, las categorías son, tenemos 100 años, pero que siempre estamos como poniendo en diálogo, ¿no? Esas formas hegemónicas de visibilidad pública con otras prácticas que se van poniendo en tensión y que de alguna forma van tensionando, rompiendo, modificando, transformando esas modalidades hegemónicas del decir, por algunos actores, por la cuestión de lo humano, que planteaba la compañera en la cuestión del pensamiento de Schmucker, que es lo que de alguna forma en las prácticas va poniendo siempre esa tensión. Entonces esto, las tecnologías actúan sobre nosotros, pero nosotros actuamos también sobre ellas, en la conformación de lo real que vamos teniendo. Entonces, yo no tengo una respuesta de así capturaron absolutamente nuestra forma de ver, sino que tenemos como un montón de claves para pensar con las tecnologías y para pensarnos humanamente en las posibilidades y condiciones que tenemos de tensionar estas modalidades hegemónicas que se nos proponen desde estas grandes corporaciones a nivel mundial. Bueno, pensaba, ¿no?, en todo lo que viene exponiendo y me acordé que hace unos días salió una resolución del Ministerio de Seguridad que va a denunciar un ciberpatrullaje a partir de una serie de medidas para prevenir o reprimir el delito o detectar situaciones en las que se puede generar, digamos, un delito, que también, por supuesto, es una aplicación de inteligencia artificial en el marco de seguridad doméstica, así decirlo. Esto es algo tampoco que sea tan novedoso, pero bueno, es novedoso en este particular, este contexto, porque, bueno, ha dado lugar a una discusión respecto a que si eso, ese monitoreo de las redes sociales, de los datos biométricos de las cámaras de seguridad, etcétera, que esta resolución supone, va a producir obviamente una persecución política o vinculada con otros factores que no son los propios del delito propiamente dicho, sino otras variables. Entonces, pensaba en ese pequeño ejemplo cómo nos demuestra también que las tecnologías, por un lado, son positivas para profundizar la comunicación, el conocimiento, la difusión, etcétera, pero al mismo tiempo pueden ser utilizadas y manipuladas por digamos, los humanos, volviendo al rol de lo humano, para socavar la democracia. La idea, ¿no es cierto?, de perseguir a los opositores, de vigilarlos, de tener la posibilidad de controlar sus movimientos, lo que hacen, anticiparse, y a su vez de generar algoritmos para su identificación y vigilancia que tengan que ver con sesgos distintos a los del delito, obviamente que afecta la calidad democrática, afecta a los derechos humanos fundamentales, a las personales, a la libertad de expresión y de comunicación, porque nos hace a todos temer que poner determinadas frases o digamos, hacer
hacer determinado uso de las redes, ya va a generar en nosotros una mirada por parte de estas instituciones de seguridad a nuestra forma de pintarnos, digamos, o nuestra posibilidad de expresarnos. Entonces, me parece que hay también un socavamiento fuerte de lo democrático y que no es en realidad de la Argentina, sino que está generalizando en diferentes ámbitos y que va profundizando y a su vez normalizando también, ¿no? Que da lugar a estas representaciones también del miedo que son necesarias para el control de la sociedad, ¿no? Es una reproducción permanente de amenazas, es decir, la difusión de la IA de su versión histórica también es producto de una construcción deliberada de estas representaciones de la IA. Es decir, no es algo azaroso, como marcaba la compañera, en el sentido de que hay detrás de eso siempre algunas intenciones o intereses que apuntan a generar un miedo y una amenaza que haga más manipulables, más fácilmente controlables. No me completamente en esto, pero digamos en definitiva, como había puesto yo como pregunta, como comentario disparador en la presentación que había mandado por mail para los equipos, pienso, ¿no? que hay algo de razón en eso de que la frase vinculada con lo geopolítico de Mackinder ahora se había reformulado con la idea de que aquel que controla a los algoritmos es en definitiva el que controla el mundo. Que en realidad a través de los algoritmos se puede controlar la mente, los cuerpos y una serie de cuestiones y el poder y la concepción del poder y esa manera la vida misma. ¿Y de la educación? Yo creo que la aparición de aplicaciones como la inteligencia artificial y los algoritmos, las aulas híbridas post pandemia, nos tienen que invitar a pensar en políticas de capacitación hacia nuestros docentes. En la actualidad tenemos docentes que tienen en sus aulas híbridas y no saben qué hacer con esas aulas. Tienen estudiantes en sus casas, tienen estudiantes presentes y no saben a qué estudiantes hablarles, en qué momento enviarlos. Es importante apostar hacia políticas de capacitación institucionales y a nivel del Ministerio de Educación que tengan que ver con capacitar a nuestros docentes en nuevas tecnologías, porque evidentemente nuestros estudiantes están utilizando la inteligencia artificial, pero tenemos docentes que no saben qué hacer con eso, cómo abordarlo, cómo incorporar la tecnología en el aula y bueno, tenemos que sentarnos realmente a repensar nuestras prácticas educativas. La tecnología en el nivel educativo nos va a ser puesto en algún momento, ¿no? Porque tenemos estudiantes que cada vez más están más cercanos a las distintas tecnologías y tenemos docentes que nos están un poquito, cada vez un poco más lejos. Quedó demostrado con lo que pasó en pandemia. Tenemos muchos estudiantes en las distintas unidades educativas, no solo en el nivel superior, sino también en el nivel medio, que no sabían cómo llevar adelante sus clases en la virtualidad, ¿no? Que utilizaban las aulas virtuales como mero repositorio, como cementerios de PDF, sin darle una mirada didáctica a esos materiales que estaban volcando en el aula virtual, que no sabían qué hacer con los estudiantes que estaban del otro lado de la pantalla, muchas veces con las cámaras apagadas, sin plantear contratos pedagógicos, ¿no? Antes de iniciar la clase, decir, bueno, todos tengamos las cámaras prendidas para poder vernos, encontrarnos en la mirada, no solamente con la palabra. Digo, tenemos docentes que no sabían encarar la cuestión tecnológica de sus prácticas educativas, sigue siendo una falencia. Hoy la hibridación en las aulas que tiene que ver con la presencialidad es una deuda. Muchas unidades académicas en la Universidad Nacional de Córdoba han incorporado al menos un aula con el sistema híbrido, pero tenemos docentes y tenemos no docentes también que no saben cómo asistir a los docentes a la hora de utilizar esa tecnología en el aula. Es una deuda, bueno, seguramente son todas cuestiones en las que tendremos que ir avanzando, porque la incorporación de la tecnología en la educación
es una realidad, no solamente en la práctica docente, sino también por el lado